sabe nada. Más aún, dice el reglamento que el Congreso tiene 120 días para resolver la solicitud de referéndum. Ya estamos al aire. Pero no importa, no importa. Ya estamos pero es una conversando discusión aquí. Claro, sobre el ya tema. estamos conversando, ya estamos hablando con nuestro invitado de honor hoy día. Nuestro invitado de lujo. De lujo. Sí, yo siempre soy Parco, tú eres parco en las presentaciones, ¿no? Está Natalia Primo con nosotros. Un gusto, como siempre. Gracias. El jurista Natalia. más responsable del país. Cada vez que lo invitan a un canal, el hombre llega informado, documentado, con sus libros, estudia, informa. Deberías cobrar por entrevista, oye, como te quiebran los canales y les cobras, Bueno, el tema es estas normas, estas iniciativas legislativas, ¿no? Que quieren que se consulten en referéndum proponiendo los cambios alrededor del Congreso de la República, ¿no? A ver, cuéntanos tus opiniones y tus hallazgos. Bueno, voy a empezar por el proyecto de reforma al Congreso, ¿no? Que además tiene dos proyectos que son incompatibles, porque uno es incoherentes, unicameral, otro es bicameral. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, revelan improvisación, revelan, diríamos, desconocimiento, y tienen contradicciones que, sinceramente, cualquier alumno en una universidad sería desaprobado, ¿no? Sí, pues. Por ejemplo, ¿no? Vamos al caso, ¿no? El artículo 105 de la propuesta, está acá, dice que ningún proyecto se aprueba sin haber sido previamente aprobado por cada Cámara. Por las dos cámaras. Pero el artículo 102 dice que el Senado aprueba la ley de presupuesto. Una cosa ya que... claro, es absurda. Sí, ¿no? Absurda. El artículo 108 del proyecto dice que si hay observación una ley por parte del Poder Ejecutivo, ambas cámaras deben insistir con la mitad más uno del número legal de miembros. Sin embargo, el artículo 102A dice, son atribuciones del Senado pronunciarse en última instancia sobre las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo. Es increíble. O sea, no pueden, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Nadie, ese es el principio de identidad. Nadie que tenga un elemental, nadie con una elemental comprensión de lectura, si lee esto, no puede no advertir las contradicciones. Natalia, por experiencia, y tú también tienes la experiencia del Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros se lee artículo por artículo las propuestas de ley que el Ejecutivo manda al Congreso. Y uno se queda hasta las 3 de la mañana, puede ser muy aburrido, pero todo el Consejo de Ministros revisa las leyes. Cuando hay responsabilidad. Acá estas leyes, lo que demuestra esto es que no han sido revisadas en el Consejo de Ministros. Han sido enviadas directamente al Congreso, no han sido leídas en voz alta. Ahora, fíjese lo siguiente. En todo caso, perdóname, dime tú si esto no tendría que haber sido leído y perdóneme por el adjetivo, el incapaz del ministro de Justicia. No, yo quizás creo que este proyecto sirve para generar la polémica, ¿no? Pero está tan mal estructurado, más allá de los discursos, digamos, de ideas sueltas que se dan en entrevistas, que pueden sonar bonitas, pero si uno aterriza, se da cuenta que no hay nada concreto. Que no hay nada concreto. Fíjese algo para mí grave, ¿no? Grave, que me extraña que nadie haya levantado. Toda esta reforma constitucional surge porque hemos visto el tema judicial escandalizado. Muy bien. Entonces lo que se busca es luchar contra la corrupción y tener mecanismos más ágiles de combate a la corrupción. Sin embargo, esta propuesta hace más difícil eso. ¿Por qué? Miren, hoy día, cuando ustedes van a acusar por algún delito cometido en el ejercicio de función a un alto funcionario, a un expresidente, a un ministro, a un parlamentario, a un juez supremo, en fin, X, Y o Z, ustedes tienen que tener la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso. Así es. Acá se exige 2/3 de la Cámara de Senadores. Y van a luchar contra la corrupción. O sea la Cámara de Senadores creo que va a tener 20 miembros. 30 miembros. 20 y pico miembros. O sea, imposible. Pues, imposible. Porque no le levantaría la inmunidad porque requiere a nadie. la mitad más uno de diputados más 2/3 del Senado. Con el agravante que si esto se aprueba, no han contemplado ninguna norma transitoria. O sea que si hay un alto funcionario que estaría en situación de ser acusado, diría, oiga, perdón, que entre en vigencia la reforma. Por supuesto. Porque ya esto me beneficia, claro. O sea, una falta de prolijidad legal
Pero esta última no será a propósito. Bueno, preparando... mi tesis es que son distractivos. Distractivos, pero además... Que van a ir a la Comisión de Constitución, se va a dictaminar en 120 días, va a ir al debate del Pleno, probablemente el Congreso enmiende o rechace estas fórmulas, y además la única reforma que era necesaria a la luz de la revelación de la corrupción judicial era la reforma del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera. Y eso no se habla, se concentran en el tema del Congreso. Pancho, si el Congreso hace lo que debe hacer, si yo fuera parlamentario, yo votaría por el archivo de estos expedientes. Por supuesto, por vergonzosos. Sí, por vergonzosos. Pero lo que se va a querer es, como se ha vendido la idea de que si se archiva es que quieren mantener privilegios. Exacto, el Congreso quiere mantener privilegios. Va a haber parlamentarios que lamentablemente van a estar proclives. Y además les han vendido un caramelo envenenado, que es el Senado, ¿no? Les han vendido el caramelo envenenado y tú dices, no, como va a haber Senado, aunque van a ser 5 de macroregiones. Pasa por 2 filtros, pasa por la Comisión de Constitución, que tiene 120 días. Pero lo que está diciendo, y de ahí va al Pleno. Sí, pero lo que está diciendo tiene razón, porque la prensa ya está criticando por lo que está demorando el Congreso en aprobar o en debatir esto. O sea, por eso, ya está criticando. Es que eso no puede aprobarse. Por supuesto. No, pero creo que debería. Pero eso no lo dice la prensa. Una comisión dictaminadora seria, esto lo archiva. ¿Lo archiva? Y hay algo más. Yo he escuchado decir, bueno, si se aprueba, aunque sea con 2/3, la OMPE convoca a referéndum. Y se equivoca. Claro. En primer lugar, están mezclando lo que es el capítulo de iniciativa legislativa de normas ordinarias con el capítulo de lo que es la iniciativa para reforma constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en la sentencia de la Ley 27.600, señaló lo siguiente, considerando 86. Adicionalmente, su participación es facultativa cuando, pese a haberse alcanzado el número de votos necesarios a los que se hace referencia en el artículo 206 de la Constitución, el Congreso decide que ella debe también ser aprobada por el referéndum. Porque en materia de reforma constitucional es la materia per se en la cual el presidente de la República no tiene vela en ese entierro, al punto que no puede observar la ley. Entonces, no tiene vela en el entierro. No, el Congreso tiene que aprobarla para que sea sometida a referéndum. Así es. Exactamente. Si no, no se somete a referéndum. Inclusive. Y bastaría con que lo aprueben en 2 legislaturas. No, o bastaría que no lo aprueben. También, porque si no lo aprueban, no hay nada. Estoy de acuerdo contigo. Pero hay una falacia además, que es la premura del tiempo. La idea de que esto se va a hacer por referéndum para hacerlo rápido y tiene que hacerse en noviembre o en diciembre. Bueno, de repente tiene que ver con este torpedo o este submarino del tema de la acusación por delitos cometidos de función. Puede ser. Puede ser. Y otra cosa más. Yo creo que todo esto oculta la mala marcha de la economía, esto oculta muchas cosas. Bueno, oculta además una estrategia de confrontación. Oculta los problemas que tenemos los ciudadanos. Yo les voy a contar una experiencia del día de hoy. Yo, tanto Rafael como Pepe saben, yo los días sábado y domingo hago deporte muy temprano. Y yo salgo de mi casa para hacer deporte a las 5 de la mañana. Es segunda vez que me paran en la avenida Raúl Ferrero, 5:20 de la mañana. Hoy día ha sido un señor de apellido Ulloa, ¿no? Sin ningún motivo. ¿Policía? Policía de emergencia. Ulloa, yo tenía un problema con uno que se apellidaba Ulloa. Lo he filmado porque me dice, no, es que queremos ver si usted ha consumido el licor. Bueno, traiga el alcoholímetro. Y al fiscal. No tengo. Su documento, muy bien. SOAT, acá está. Farenet, acá también está. Entonces, y además, filmándolo, ¿no? Pero realmente es el ataque al ciudadano completamente, sin ninguna razón. Y he preguntado donde hago yo deporte, y es en la calle, en la avenida Raúl Ferrero, sistemáticamente están ahí para ver simplemente si alguien no tiene un documento, si le falta el tal, para ver cómo el tema se arregla. Entonces el ministro de Interior debe poner orden, porque la policía no está para eso. Es el chantaje y el asalto permanente. Un factor importante es que cuando la estructura del Estado y también los delincuentes perciben que no hay autoridad real,
las cosas empiezan a desarmarse y empiezan a actuar de por libre. Yo recuerdo el final del primer gobierno de García. Era el caos en las calles, todo el mundo hacía lo que le daba la gana, los policías lo paraban a uno. A mí me pasó que me pararon en un semáforo y como no me encontró nada el policía, entonces inmediatamente quiso que le compre una cámara fotográfica y sacó un maletín con una Nikon con lentes y todo y trataba de obligarme a que le compre la... ¿De dónde habría sacado la cámara? Otro se la habría dado para poder irse. Eso está pasando ahora. Hay una disolución, una desintegración de la autoridad en el Perú. Y un tema que ¿Puedes mandarnos ese video? Sí, lo tengo aquí, lo tengo en el celular. No, es y te digo, coincide con el nombre. ¿Eh? Sí, yo tenía un problema con un oficial, Ulloa. Suboficial Ulloa. Y de otro lado, pero nos estamos desviando un poco el tema, esta reforma, esta propuesta, que se vende bajo la alternancia hombre-mujer, es falaz, porque contempla distritos binominales. O sea que por cada elección se van a elegir solo a 2 representantes. Así es. Entonces, si hay un hombre y una mujer, aunque sean alternados, para que salgan electos, la segunda votante, la segunda candidata, tendría que tener los votos. El 80% de la votación. Es absurdo. Pasa a una persona de otro partido. Por supuesto. De todas maneras. Claro, Entonces, esa es la idea, además. Claro. Entonces, la idea es que salgan. Copiado la cuestión del 80 de Chile. Chile tiene este sistema y entonces el sistema binominal hace que uno de los de cada partido pueda ir al Congreso y para eso fue diseñado. Claro, fue diseñado en el 80 para la carta de Pinochet, para tener mayoría, porque como la elección era similar, pero en el Senado había representación de la Fuerza Armada, de algunas... Había senadores no electos, vitalicios. El presidente... designados. El expresidente, el único expresidente vivo era Pinochet, ¿no es cierto? Los generales tales, entonces hacían la mayoría, ¿no? Entonces, esa fórmula de colocar en distritos tan pequeños, que además no van a ser pequeños, porque van a ser, si son solamente 100 de todo el país, no va a haber menos representación que la que representación, por supuesto. Además, ahí hay otro problema que es muy común en los Estados Unidos y que es objeto de pugnas políticas entre los partidos, que es cómo se trazan los distritos electorales. Así es. Porque dependiendo sobre qué sector se trazan los distritos electorales, sale elegido A o B. Claro. Pero fíjese, hoy entonces, claro, todo esto se presta a unas manipulaciones infinitas. Pero fíjate, Pancho, hoy día en la entrevista yo Villanueva, en El Comercio, pese a que dice que cómo se van a distribuir va a ser por ley, o sea que no han trabajado nada, dice lo siguiente, ¿no? Se trata de una distribución técnica, con todos los criterios de población, distribución, ordenaje geográfica, cuencas. Yo, la verdad, sinceramente... Da risa. Me da risa. Es un presidente del Consejo de Ministros que da risa en sus declaraciones. Dice, o sea, que no necesariamente todos los distritos van a tener la misma población, cuando la representación va a ser el número de población. Exactamente. Es lo que queremos potenciar. Un Congreso con diputados y senadores representativos del propio potencial que tiene el país. ¿Qué significa eso? Nada, pues. Nada, es aire caliente. Sopa y letras. Es aire caliente. Qué ridículo. No, pero preocupante, ¿ah? Sí, claro. Perdóname. Ese es el premier. Ese es el presidente del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros. Es increíble. Pero para mí lo más increíble es que la prensa que supuestamente es seria, supuestamente o no sabe, o es una o prefieren no decir nada. No saben, no tienen la menor idea. No, bueno, pero no tienen la menor idea. El reportero o el entrevistador quizá no, Pancho, pero alguien tiene que haber en el diario El Comercio que pueda refutar un poco esas estupideces que y después, dicen. fíjense, habla del Senado, ¿no? Que podríamos hablar si el Senado es reflexivo o no reflexivo, porque si hay una Cámara que no es reflexiva, manden a su casa, pues, ¿no? Dice, ¿no? Pero además habla del Senado que tienen visión nacional, pero pregunta anterior dice que van a ser por la macroregiones. Sí, que se va a ver, pero dice que ya ha sido estudiado técnicamente, ¿no? Entonces, es la verdad una confusión de ideas contradictorias que lo único que va a traer es el caos, ¿no? Y yo creo que las constituciones no son buenas o malas, funcionan o no funcionan. Punto. Y lo que funciona no lo cambiemos, ¿no? O sea, ese es el tema. Oye, pero es que la prensa le ha vendido al Perú que el problema de la corrupción y el problema de las faltas de liderazgo de estadistas en el país son consecuencias de la Constitución, cuando lo único que hay que hacer es que habría que cumplir la Constitución, lo que pasa es que no se cumple. Miren, lo que ocurrió... Bueno, Pardo y Aliaga en el siglo XIX él decía de las constituciones de esa época, que todas eran fantasía.
y que ninguna se aplicaba. Y entonces lo que está sucediendo acá es que tenemos realmente una super fantasía. O sea, esto no es del mundo real. Pero hay que reconocer que además que este caos viene cuando en el año 2001, o 2000 para el 2001, se pasa del distrito único al distrito múltiple. Claro. Porque en un régimen unicameral, lo que es la Cámara de Diputados con gobiernos regionales son tus gobiernos regionales. Lógicamente. Son tus asambleas regionales. Y además no tiene sentido, ¿no? Porque si la Constitución en todo el mundo siempre ha sido elaborada por una Cámara, porque no hay ninguna constitución en el mundo que sea aprobada por 3 cámaras, 2 cámaras, 7 cámaras. ¿No es concretamente por la Cámara Baja es la Cámara Esencial. Exactamente. Las constituciones no las hacen los senados, las hacen los diputados, los congresistas, en todas partes del mundo. Pero normalmente es unicameral. El Congreso Constituyente en cualquier país es una Cámara. Claro. Entonces, si la tesis en el caso de la reforma constitucional en cualquier lugar del mundo, lo hace la Cámara Baja. Y hay que decir algo adicional. Yo me he dado el trabajo de revisar las leyes desde el año 80 al año 92, o sea, en el último periodo que hubo Senado. Independientemente de la opinión que cada uno tenga si es unicameral o bicameral, ¿no? Pero en esa época en la cual el Perú se estaba discutiendo su viabilidad, ¿no? Con terroristas en la puerta de todas las casas, con una crisis económica salvaje, yo he sacado que primero se perforó todo el sistema de la 2530, que lo llevó a quebrar, por supuesto, el régimen pensionario, por supuesto. Y además se aprobaban la ley del perro sin pelo, la ley del día del camote, la ley del cronista parlamentario, mientras que se daban esta situación. Entonces, esa imagen de que el Senado es reflexivo y evita que pasen leyes absurdas es falsa. Y si no leamos lo que se decía en el año 91 sobre el Senado. Hoy los partidos tienen dificultad de llenar sus listas con gente realmente capacitada. Poner más cámaras no va a mejorar el tema. No va a mejorar el tema. Ese es vender humo a la población. En la doctrina constitucional y en los países serios, la Cámara de Diputados y el Senado tienen funciones diferentes. Sí, claro. No replican las funciones. Claro. Entonces, el Senado, por ejemplo, aprueba el nombramiento de embajadores, los ascensos de generales y almirantes, aprueba el Senado americano aprueba el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, en fin, tiene funciones específicas y es una Cámara revisora también de las leyes que hace la Cámara de Diputados o el Congreso, como se llama en los Estados Unidos. Entonces, es una función distinta. Uno no puede elegir 2 cámaras que tengan la misma función. Es contrario a la doctrina constitucional universal. Es absurdo, es una duplicación. Una pausa y regresamos con Natalia. ¿Ya? Pausa.